Hola, en este Polimedia vamos a tratar de la búsqueda de imágenes libres de derechos. Es el segundo Polimedia de este tema y aquí vamos a empezar, un momento, primero pasamos para ver aquí el listado. Vamos a buscar imágenes en webs que utilizan Flickr para buscar el contenido libre, estas tres, y luego en otros repositorios. En principio vamos a empezar por flickrcc.net. Este es el nombre, aquí pone acá. Es una web que utilizo muchísimo porque me saca, por ejemplo, si pongo aquí A380, el avión, me va a sacar fotos del avión que yo puedo seleccionar y aquí puedo verla en distintos tamaños. En función de para lo que la necesite, cogeré un tamaño u otro, podemos poner un tamaño medio y le vamos al botón derecho del ratón, según el navegador, y guardar imagen como lo guardaríamos. Además tenemos aquí la referencia, o sea, copiando este texto, yo suelo copiarlo todo y luego a un bloc de notas y luego lo pongo solo en una línea, y esto es la atribución, es lo que tendríamos que poner en la transparencia si la usamos o como texto alternativo en una web si vamos a utilizar esta foto. Como veis, nos permite navegar fácilmente de una foto en otra, pone publicidad, en este caso no lo ha puesto, pero nos podemos encontrar con un banner de publicidad en medio y luego podemos ir navegando de forma muy cómoda por distintas fotos. También tenemos aquí, en principio, estamos buscando fotos Creative Commons en Flickr que nos permitan modificarlas, no para uso comercial. Si queremos uso comercial tendríamos que poner esta pestañita y obviamente encontraremos menos. Luego, igualmente está Flickerstorm. Flickerstorm es un poco distinta porque es un poco como más artístico, pero podemos decirle que aquí con Advanced que busque solo fotos Creative Commons o que puedas utilizar comercialmente, no comercialmente, vamos, igual que la licencia. Si ponemos aquí manzana, nos sacará... pues no, al final la interfaz lo han cambiado y es muy parecido al de Flickr CC. Luego tenemos dentro del propio Flickr, tenemos de Commons, que es Flickr/Commons, que es donde están fotos antiguas de distintas fuentes, de museos americanos, de la NASA, estadounidenses, perdón, etcétera, de sitios, son fotografías públicas que han recopilado en, por ejemplo, podríamos entrar, aquí tenemos muestras del patrimonio público, perdón, de la Primera Guerra Mundial, supongo que será esta, a ver qué pone aquí, sí, Primera Guerra Mundial, etcétera. Entonces, estos son fotos, la mayoría antiguas, libres. Luego tenemos, ya fuera de Flickr, tenemos Stock Exchange, HU, y se pueden buscar fotos, efectivamente aquí tenemos para buscar, fotos online. Luego tenemos freefoto.com, otro sitio donde también hay fotos de pago, pero hay un montón de fotos libres. No voy a entrar en cada sitio porque hay muchos, pero podéis buscar y probar. Photo Everywhere, estos son de viajes, de sitios, gratis, sin tenerse que conectar. Aquí tenemos, como se puede ver, pues, es una web basada en el Reino Unido y hay un buen porcentaje de fotos del Reino Unido. Luego tenemos este otro, openphoto.net, un proyecto OpenPhoto, clasificadas por animales, arquitectura, etcétera, etcétera. También se puede buscar. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos el banco de recursos TIC del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, donde hay también vídeos y sonidos y otros recursos, pero aquí tenemos un banco de imágenes también gratuitas, Creative Commons, para uso no comercial y compartir igual. Y ya pasamos, para acabar, a sitios donde buscar iconos gratis. Hay veces que para nuestra web o para nuestro proyecto no es que queramos fotos, queremos un icono. Entonces tenemos aquí estos tres sitios, openclipart.org, donde hay iconos gratis. Luego tenemos, dentro de Icon Finder, que es una web de iconos, tenemos una página de Free Icons, de iconos gratis. Si quitáramos lo de Free Icons, también tenemos un buscador de iconos, pero ahí ya no se encuentra tanto iconos gratis como iconos de pago. Aquí lo tenemos, pero si nos vamos a /free icons, aquí tenemos colecciones de iconos gratuitos, cada uno con sus condiciones que habría que leer. Y luego, por último, este de Pickle es una más sencillita, donde hay iconos, pues eso, mucho más sencillitos, pero que en un momento dado nos pueden venir bien. Y ya con esto acabo el Polimedia.